Hola, buenas noches. Dios les bendiga. Eh, Agradeciendo primeramente a Dios por este nuevo video, para compartir un nuevo mensaje. Mandando saludos a mi obispo Julio Gorena, del Ministerio Betel, a mi pastor y padre Pedro Añares Díaz, de la iglesia Emanuel en El Boro, eh, comuna de Hospicio, ciudad de Iquique, Chile. A la radio Vanguardia, director el pastor David, y a los demás pastores que trabajan con él. Hoy estoy hablando con uno, se me olvidó el nombre. Y a todos los pastores que trabajan en el Ministerio Betel, un cordial saludo. Saludo a mis hermanas y hermanos que participan de los tres grupos chat de oración que tengo la oportunidad de ministrar a través de Facebook. Y a todos mis hermanos y amigos de Facebook, los cuales constantemente están compartiendo las predicaciones que comparto, ¿cierto? En Facebook. Todas estas predicaciones yo las comparto en mi Face. Y mis hermanos a la vez también la comparten con sus hermanos y amigos. Así que, para gloria de Dios, estas predicaciones llegan a varias partes, varios países de Sudamérica. Eh, Saludo a mis hermanas con las cuales más hablo. Mi hermana Sharon de Miami, Estados Unidos. Mi hermana Yolanda, mi hermana doctora Jiménez de México. Mi hermana Pepsi Patricia de Colombia. Eh, bueno, son muchas las hermanas con las cuales comparto, hermanas de Argentina. Mi hermana Nora de Argentina. La hermana Marlene de aquí de Chile. La hermana Margot de aquí de Chile. Y muchas hermanas que participan en los grupos de oración. Dios les bendiga. Eh, Mi hermana Jocelyn, jovencita de Dios, que vive en México. Mi hermana Josefina. Eh, Saludo a todas mis hermanas. No me acuerdo de todos los nombres en este momento, pero las que se me vienen a memoria y que más dialogan conmigo. Mi hermana Gladys Maite, mi hermana Miriam, mi hermana Mariana, es cierto, hermanas amigas con las cuales hablo mucho, mi hermana Sandra de Colombia. Dios los bendiga. Como siempre estoy aquí en mi trabajo. Hoy día hablé con mi obispo para que me dé unos letreritos para colocar aquí para por el ministerio de la iglesia de la cual estoy yo. Y le pedí que me hicieran unos folletos para colocar aquí como fondo del lugar donde predico, que es mi lugar de trabajo, mi carita. Así que gracias por esta oportunidad, y la palabra de hoy lleva como subtítulo Un obrero aprobado. Esta palabra está en segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, eh, versículo, versículo 15. Y dice así en el nombre del Señor Jesús, esto dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La vuelvo a leer, más, dice, Dios procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para partir con este mensaje, primero quiero compartirle, ¿cierto?, una introducción que es un obrero. Un obrero es un trabajador, ¿cierto? Un obrero es, no solamente siempre se ve como obrero al trabajador de la construcción, ¿cierto? O aquellos que trabajan en viñas, cosechas, fundos. Eh, Toda persona que trabaja recibiendo un salario y que tiene jefes es un obrero. Trabaja en un banco, trabaja en una oficina, trabaja en una construcción,
¿cierto? Teniendo un jefe, ya es un obrero, que es muy distinto a ser un empresario, que es el dueño de la obra, ¿cierto? Eh, el obrero, ¿cierto? Trabaja con un contrato en el cual él firma por un horario de trabajo, ciertas condiciones, ¿cierto? Y cómo tiene que cumplir con un horario y una labor específica, según sea su profesión. Porque en una obra, ¿cierto? Se ejercen distintas profesiones. Está el maestro, está el ayudante, está el arquitecto, está el encargado de seguridad, ¿cierto? Están los ingenieros, ¿cierto? Y las manos de obra. Y todo al final son manos de obra, desde el ingeniero, ¿cierto? Hasta el obrero más nuevo, el ayudante más nuevo, todos son manos de obra, ¿cierto? Entonces, Dios nos trata como obrero, ¿por qué? Porque aquí tenemos un dueño, ¿cierto? De la obra, que es Dios, ¿cierto? Y Jesucristo, el Hijo de Dios, siendo el heredero de esta viña, de toda esta obra, ¿cierto? Siendo el Hijo de Dios y siendo Dios mismo, el verbo hecho carne, ¿cierto? Él vino y se convirtió en un obrero, siendo el primer evangelista, ¿cierto? Llamando a este nuevo pacto, a este nuevo testamento, ¿cierto? Este nuevo contrato que se hizo, ¿cierto? Llamando a un reino de Dios, a una nueva ciudad celestial, ofreciéndonos una vida eterna. ¿Por qué nosotros le servimos a Dios? ¿Por qué nosotros somos llamados, somos escogidos? ¿Cierto? Nosotros somos escogidos para ocupar un lugar en una ciudad, ¿cierto? Donde estaba Dios con sus ángeles, ¿cierto? Y una vez en otra predicación se habló de que, ¿cierto? 3/4 de los ángeles se rebelaron y fueron expulsados del reino de Dios. ¿Cierto? Estos ángeles tenían en la ciudad celestial, en los Jerusalén celestial, tenían sus habitaciones, sus casas, sus hogares, ¿cierto? Y estas moradas, estos hogares quedaron vacíos porque ellos fueron expulsados. Sin expulsados, ¿cierto? Sin vuelta atrás. No hay forma de que ellos vuelvan a esas moradas. Ya fueron expulsados, fueron condenados, ¿cierto? Al infierno. Están siendo procesados en esta tierra, ¿cierto? Y nosotros como obreros estamos siendo probados y aprobados para ir a ocupar esos puestos, ir a llenar, ir a vivir en esas habitaciones que fueron, ¿cierto? Desalojadas, ¿cierto? Por él. Y Jesucristo dijo, yo me voy a preparar moradas para vosotros. Entonces nosotros estamos en esta viña, ¿cierto? En esta obra de Dios, ¿cierto? Y tenemos que ejercer una profesión que es universal, que es evangelizar. Evangelizar. Marcos 16:15 dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cierto? Ese es el mandamiento universal de todo cristiano. ¿Cierto? Obispos, pastores, evangelistas, maestros, predicadores, ¿cierto? Ovejas nuevas, ovejas antiguas, hermanos nuevos, hermanos antiguos. Todos dentro de la iglesia tienen un mismo mandamiento, que es evangelizar. Dentro de la misma iglesia se cumplen distintas funciones. Como hablamos antes, lo llamamos a la obra, ¿cierto? En una obra terrenal, ¿cierto? Donde se está fabricando un edificio, ¿cierto? Hay distintas funciones, está el capataz, está el jefe de obra, está el ingeniero, está el ayudante, está el maestro, ¿cierto? Dentro de la obra de Dios también hay distintas profesiones, ¿cierto? Todos cumplen distintas funciones. Aunque el fin es uno, evangelizar, ganar almas. Todos lo hacemos de distintas formas. Entonces, cada hijo de Dios, cada hermano que llega a la obra de Dios, debe aprender, ¿cierto? Y esto lo enseña a Dios y se pide por revelación de oración a Dios, ¿cierto? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su función dentro de la evangelización? Porque no todos evangelizamos de la misma manera, ¿cierto? Y no todos cumplimos las mismas funciones, ¿cierto? Hay hermanos que tienen el don de salir a predicar en la calle, hay hermanos que tienen el don de la alabanza, ¿cierto? Hay hermanos que tienen el don de predicar dentro de la iglesia, en el púlpito, ¿cierto?
Y hay hermanos que tienen el don para ir a predicar a los hospitales, hay hermanos que tienen el don para ir a predicar a las cárceles, que tienen eso, ¿cierto? Que desarrollan esa especialidad para tratar con cierto tipo de persona, ¿cierto? Porque en el mundo, ¿cierto? Así como nosotros dentro de la iglesia todos somos distintos, con distintas maneras de pensar, tenemos distintos caracteres, hemos tenido distintas vidas, llegamos de distintas formas, ¿cierto? Al Evangelio. Somos educados de distintas maneras por este Maestro Padre Eterno que se llama Dios, ¿cierto? Y hablamos de que Jesucristo fue el primer evangelista, ¿cierto? Siendo Dios, siendo el dueño de todo, ¿cierto? Él se hizo obrero. Y en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, en el libro de Marcos, de Lucas, de Juan, ¿cierto? Él nos enseña que es la evangelización. Él evangelizó haciendo señales, prodigios, milagros, ¿cierto? Los primeros ciegos que recibieron la vista fueron sus discípulos, que no conocían la verdad y conocieron lo que es el evangelio, conocieron lo que es evangelizar y tuvieron la gracia, la bendición de ver ellos mismos al maestro de maestros en la evangelización, que les enseñaba cómo se ama al alma, ¿cierto? Cómo debemos amar a aquel que está en el mundo, porque nosotros debemos evangelizar, ¿cierto? Eh, con amor, amando a aquel que no conoce a Dios, ¿cierto? Jesucristo nos enseñó que no tenemos que aborrecer a aquel que está en el mundo, no tenemos que aborrecer a aquel que nos aborrece. Porque dice la palabra de Dios que en el mundo nos aborrecerá. Cuando hablamos del mundo, no hablamos de la tierra en sí. No hablamos de las plantas, de los cerros, no. Cuando hablamos del mundo, hablamos de las personas que están en un sistema de vida mundano, ¿cierto? En un sistema de vida, ¿cierto? En base al materialismo, ¿cierto? A la guerra, a la codicia, a la avaricia, a la idolatría, a la droga, al alcohol y todas esas cosas que se ven en el mundo, ¿cierto? Y cosas y un mundo donde nosotros venimos. Nosotros conocimos, nosotros corrimos con ellos en esa misma dirección, ¿cierto? Y venido a la gracia de Dios sobre nuestras vidas, fuimos llamados por misericordia de Dios a conocer esta verdad bendita, a conocer este camino bendito del reino de Dios, a vivir la vida del reino de Dios. Dice la palabra, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces, si nosotros tenemos que ser obreros agradecidos primeramente de Dios, evangelizar por gratitud, muchos cristianos hoy en día se han enfriado, han perdido esa gratitud hacia Dios, esa gratitud hacia el perdón recibido de parte de Dios, esa gratitud, ¿cierto? Ese primer amor que se tenía cuando se conoció el Evangelio. Muchos cristianos han perdido eso, han caído en la rutina, ¿cierto? Han caído en un sistema, ¿cierto? En un sistema de, ¿cierto? Un sistema de vida, han hecho un sistema de vida del Evangelio, ¿cierto? Y hay muchos que han nacido y criados, son nacidos y criados dentro del Evangelio y que nunca han tenido una experiencia sobrenatural, ¿cierto? Con Dios, una experiencia sobrenatural con Jesucristo, una experiencia sobrenatural, ¿cierto? Con el Espíritu Santo de Dios. Como tenemos como ejemplo a Pablo, que fue, ¿cierto? Creció dentro de las enseñanzas sabias de la ley, de la Biblia, de la palabra, ¿cierto? Dice que él era un hombre celoso de la ley, y instruido, ¿cierto? A los pies de Gamaliel, un sabio, un grande, ¿cierto? Dentro de la doctrina de los fariseos y los escribas. Y este Pablo con celo de Dios, ¿cierto? Perseguía a los cristianos, porque no entendía, para él nosotros éramos blasfemos, ¿cierto? Éramos blasfemos, ¿cierto? Éramos, ¿cierto? Lo peor de lo peor. Y él, dentro de su conocimiento, ¿cierto? De la palabra de Dios, él que perseguía, mataba, torturaba a los cristianos. Hasta que tuvo un encuentro sobrenatural con Dios, ¿cierto? Un encuentro sobrenatural con Jesucristo mismo. Y se le reveló Jesús. Y le habló. Y él comprendió. Y cayeron las escamas de sus ojos y él pudo ver la verdad, ¿cierto? Entonces todos los cristianos que crecen dentro del Evangelio tienen que tener un encuentro sobrenatural con Dios. Tenemos el ejemplo
Nicodemo, ¿cierto? Que también tuvo un encuentro sobrenatural con Dios, ¿cierto? Y recibió, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo, es necesario nacer de nuevo. A un hombre que conocía esta de tapa a tapa. Jesucristo le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Es importante que el cristiano tenga un encuentro con el Señor, un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Es importantísimo que el cristiano no solamente sea bautizado en el agua, es más importante el bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo guía toda verdad y toda justicia. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo de Dios, recibimos el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón, ¿cierto? Recibimos poder y recibiréis poder cuando recibiréis el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra de Dios. Esa es la promesa. Por eso que es importantísimo. El bautismo del agua es un pacto que hacemos nosotros con Dios, en que nosotros los comprometemos a dejar el pecado, ¿cierto? Y a seguir sus doctrinas y mandatos. Y el bautismo del Espíritu Santo es la confirmación de ese pacto que nosotros le hacemos. Nosotros nos bautizamos en agua y decimos, sí, Señor, yo me comprometo a seguir tu doctrina y mandato. Y el Señor viene y nos bautiza con el Espíritu Santo y dice, yo acepto tu contrato. Y te lo firma también Él. Y caemos de nuevo dentro del contrato que se hace con Dios, el jefe de la obra. ¿Cierto? Entonces el cristiano tiene que aprender, ¿cierto? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su trabajo dentro de la obra? Quizá usted no tiene la capacidad de pararse en la calle y predicar el Evangelio, ¿cierto? O pararse arriba de un púlpito y entregar doctrina al pueblo de Dios. Quizá usted no tiene esa capacidad. Quizá usted no tiene la capacidad de ser músico. Pero algo tiene que tener alguna capacitación de parte de Dios. Porque Dios es quien capacita a las personas. Y Dios nos capacita, ¿cierto? Dios, dentro de la vida que nosotros tenemos como sin conocer a Dios, nosotros tuvimos un sistema de vida. Me pongo como ejemplo. Yo conocí a Dios dentro de la cárcel. Esto fui un delincuente, un asaltante. Y me relacioné siempre, ¿cierto?, con delincuentes, con asesinos, con violadores, con traficantes, con drogadictos. Ese fue mi medio de vida, ¿cierto?, desde mi infancia hasta mi adolescencia, hasta que llegué a la cárcel en el año 94, ¿cierto? Y estuve 5 años viviendo en unas cárceles más peligrosas de Chile, que es la penitenciaría, donde ¿cierto? Llegan los presos de todas las ciudades, ¿cierto? Y luego de eso fui trasladado a la cárcel de Colina 1, donde se van a cumplir las condenas. Y perdón, a la cárcel de Colina 2. Y en la cárcel de Colina 2, el año 2000, en el módulo 6, ¿cierto? Un hermano, ¿cierto?, muy querido, que es el hermano David, ¿cierto?, me predicó el Evangelio. Y con astucia, ¿cierto? Él primero me invitó. Había un piso que era solamente de hermanos, porque hay varios dormitorios. Había un dormitorio que era solamente de hermanos, ¿cierto? Donde hay varias secciones, ¿cierto? O sea, el dormitorio es grande, pero está dividido en partes que se llaman carretas, ¿cierto? Y ahí hay literas, ¿cierto? Y ahí se comparten los hermanos, grupos de hermanos, ¿cierto? Y todos teníamos, todo el piso, ¿cierto? Todas las carretas, ¿cierto? Todos los hermanos que habitábamos ahí, ¿cierto? Teníamos un guía encargado, ¿cierto? Y ese guía estaba sometido a un jefe de los guías, y ese jefe oficial de los guías, ¿cierto?, que eran 3 jefes oficiales, ¿cierto?, estaban sometidos a un pastor, que era mi pastor Alfredo García, presidente de la Cruzada Carcelaria de Chile. Le doy el nombre para que usted ore por él, ¿cierto? Es el pastor Alfredo García, presidente de la Cruzada Carcelaria de Chile, ¿cierto? Y él ministra varios pueblos carcelarios dentro de la cárcel de Colina 1, Colina 2, Colina 3, la penitenciaría y otras cárceles, Puente Alto también creo, y otras cárceles más, ¿cierto? Y él es el pastor de los hermanos de estas cárceles, de las iglesias carcelarias, ¿cierto? Y todo dentro, todo con un orden como corresponde, ¿cierto?, a pueblo de Dios. Y ahí yo conocí a Dios, ahí yo conocí la verdad, ¿cierto? Ahí tuve mi primer encuentro con el Señor, ahí yo conocí el perdón de Dios, porque el perdón de Dios no es como el perdón del mundo, que te dicen, ya yo te perdono y listo. Y si no, el perdón de Dios se siente,
tuve un encuentro sobrenatural con Dios, una presencia de Dios muy hermosa, muy espectacular. Cierto que sentí como que cayó un pequeño sol sobre mi vida, que mi corazón se prendía como un fuego, cierto, y transpiraba y lloraba y le pedía perdón a Dios porque recordaba todo, pasaron por mi mente todas las maldades que yo hice, cierto. Y sentí la voz de Dios que me dijo, yo te perdono. Dios me dijo, yo te perdono todo esto, borrón y cuenta nueva. Y sentí el perdón de Dios. Y a los 3 meses de estar sirviéndole a Dios, después de haber tenido una vida cierto, de iniquidad, una vida de maldad, de robo, de pillaje, de toda la maldad que usted puede imaginarse, ¿cierto? Después de todo esto, ¿cierto? Después de los 3 meses de haber recibido un llamado, tuve un sueño en el cual, que creo que lo conté en otro video, ¿cierto? En el cual yo entraba en una oficina muy grande, una oficina gigante. Era una oficina hecha para personas gigantes, ¿cierto? En el cual había un escritorio gigante y encima del escritorio había un libro gigante, ¿cierto? Y muy antiguo el libro, un libro con hoja y tapa muy antiguo, se notaba que era un libro muy antiguo. Y gigante el libro, pero gigante, que ocupaba casi todo el escritorio. Y en ese escritorio había un varón de Dios, que no recuerdo su rostro, que me decía, Pedro, adelante, pasa a mi oficina. Y yo entraba a esta oficina gigante, ¿cierto? Alto el techo, muy grande esta oficina, con pilares, me acuerdo. Y este varón me decía, Pedro, yo soy el dueño de toda esta empresa. Y yo miraba y miraba solamente paredes, pero yo dentro del bolsillo sabía que él me hablaba del mundo entero. Y me decía, yo soy el dueño de todo esto. Y como tú no tienes papá, porque yo conocí a mi padre, a mi pastor y padre, ¿cierto? Lo conocí a los 35 años, ¿cierto? Como yo no tenía papá, él me dijo, como tú no tienes padre, yo te voy a adoptar como hijo. Me decía, y en este libro que tengo aquí, ese libro gigante, me decía, en este libro le tengo anotado a todos mis hijos. Y te voy a anotar aquí, te voy a adoptar como hijo. Y él abría ese inmenso libro con hojas muy antiguas, que eran como con tajitos, ¿cierto? Las hojitas por la orillita así. Pero me acuerdo que tomamos una lapicera de esta. Me acuerdo que tomamos una lapicera de esta. De esta lapicera. Y abría el libro y escribía mi nombre completo, mi número de identificación, mi cédula de identidad, mi dirección, el nombre de mi padre, el nombre de mi madre, ¿cierto? Y daba vuelta al libro y me decía, ahora eres mi hijo. Y ahí está tu nombre. Y me mostraba mi nombre completo, mi dirección, todo. Salían, yo leía todo, Pedro Andrés Bañares Rojas, Ruth tanto, vive en tal parte, su papá se llama tanto, su mamá se llama tanto, y me anotaba. Cuando desperté de esto se lo conté a un hermano y ahí el hermano me dijo, qué bendición la suya, me dijo, por revelación usted fue anotado en el libro de la vida, hermano, tiene la seguridad de que fue anotado en el libro de la vida, permiso. Y desde ese día yo he vivido lo sobrenatural de Dios. He tenido unos encuentros con el Señor, unas visitas de Dios, pero espectaculares. Eh, a mi papá lo conocí por sueño, en revelación de sueño. Y 7 años después lo conocí en persona. Y cuando yo conocí a mi papá, yo un día le dije a él que a mí nadie me va a decir que él no es un ungido de Dios, un escogido de Dios. Porque hay muchos en este mundo que se hacen llamar pastores, que van a escuelas de pastores, pero no son escogidos de Dios. No tienen la unción de Dios ni el llamado de Dios sobre su vida, sino que toman esto como del pastorado como algo terrenal, como una profesión terrenal la toman, ¿cierto? Y se hacen iglesias y invierten, consiguen préstamos, invierten plata y hacen grandes iglesias, ¿cierto? Y viven de los diezmos. Bueno, el pastor tiene que vivir de los diezmos y de la ofrenda,
pero ellos convierten el evangelio en un negocio. Y siempre le digo a mi papá que él no es de esos. Porque yo antes de conocerlo a él, 7 años antes de conocerlo a él, ¿cierto? Dios me mostró que él era un siervo de Dios. Y el sueño se cumplió. El sueño se cumplió el día que nosotros los conocimos, el mismo día que nosotros los conocimos. ¿Cierto? Yo en mi sueño estaba en una campaña y dentro de esa campaña había muchos hermanos de la cárcel. ¿Cierto? Y la campaña, el coordinador de la campaña decía, tenemos una visita del norte de Iquique, nos visita el pastor Pedro Bañares, ¿cierto? De Iquique. Y yo me sorprendía porque como yo no conocía a mi papá, decían mi nombre, que yo me llevaba igual que mi papá, decía, oh, gloria a Dios. Y miraba al lado y veía un anciano, me veía yo mismo, pero viejito, con el pelo bien blanco. Y como le dijera, y el otro día le conté con mucho temor este sueño a un hermano dentro de la cárcel. Bueno, dentro de la cárcel todos los hermanos quieren ser pastores, todos quieren ser evangelistas, pero el llamado no es para todos. Y le conté a un hermano, ¿cierto?, de confianza para que otros no se burlaran de mí. Y le dije, hermano, tuve este sueño y este sueño. Y me dijo, no, hermano Pedro, me dijo que usted tiene un llamado especial y usted va a ser pastor, me dijo. Y yo, ya, amén. Y yo quedé con esa percepción del sueño. Y salí en libertad el año 94 y pasaron 5 años. Y el año 2010 yo conocí a mi padre terrenal. Y fuimos ese día, fue una campaña en Santiago, en la capital, donde yo vivía. Y me dijo, hijo, yo voy a una campaña porque yo lo recibí de visita en mi casa, le iba de viaje solamente a la ciudad por un hermano que estaba en el hospital, que por la gloria de Dios está sirviéndole al Señor también ahora. Y llegó mi papá ahí y me dijo, hijo, yo voy a ir a una campaña. Y le dije, te acompaño, papá. Fuimos juntos a la campaña. Yo estaba apartado de los caminos de Dios. Y mucho tiempo llevaba apartado de los caminos de Dios, ¿cierto? Y, y fui con la campaña con él. Y me encontré con todos mis hermanos que salían en el sueño, pero hasta ese momento yo no sabía que era el sueño. Y me encontré con todos mis hermanos y luego abracé, que me encontré con mi hermano segundo, no me recuerdo el apellido. Mi hermano segundo Gaete, que fue mi primer oficial que tuve yo dentro de la cárcel, mi primer hermano encargado. Y lo saludé y me dijo, hermano Pedro, un gusto verlo aquí en libertad y encontrarnos aquí en una campaña. Amé, le dije yo, bueno, yo estoy apartado, pero voy a tratar de retomar el camino. ¿Y qué anda haciendo? No, aquí ando con mi papá. Mi papá es pastor evangélico, le dije, y estoy aquí. Y estaba hablando de eso con él cuando de repente el coordinador tomó el micrófono y dijo, Dios le bendiga. Saludó a todos los hermanos y de repente dijo, tenemos una visita de Iquique. Y recibimos al pastor Pedro Mañares con gloria al Señor. Y me acordé del sueño, mi hermano. Porque Dios trae a memoria todas las cosas, trajo Dios a memoria mi sueño, ¿cierto? Y me dijo el Señor, ahí está tu sueño. Y el Señor me estaba revelándome que mi papá era un siervo de Dios, o escogido por Él. Y después cuando me vine con Él a vivir a la ciudad de Iquique, ¿cierto? A retomar las cosas de Dios, que no lo hice al tiro, lo hice años después, seguí apartado. ¿Cierto? Pero yo cuando llegué acá, yo lo dije, mis primeras palabras fueron, papá, tú eres un ungido de Dios, porque yo antes de conocerte, hace 7 años atrás, yo soñé contigo y Dios me revelaba que tú eras un hijo de Él, un siervo de Él, pastor escogido por Él, como fue escogido David, así fue escogido mi papá. Los varones de Dios, los obispos que lo ungieron a Él no se equivocaron, fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y tengo la bendición de ser hijo de un pastor ungido de Dios, ¿cierto? Y la profecía es que Dios también me va a dar el pastorado a mí, pero todo tiene su tiempo dentro del Evangelio, ¿cierto? Tengo la unción de diácono, ¿cierto? Y a su tiempo llegará la hora de ejercer lo que Dios me dio. Mientras tanto yo ejerzo como diácono en la iglesia, el primer oficial de la iglesia y predicador de la iglesia, y ahora tengo la bendición de que mi obispo Julio Gorena, quien fue el que me ungió como diácono, gloria a Dios para siempre, mi obispo Julio me va a dar la primera predicación en la casa matriz del ministerio este día martes, así que tengo la bendición
es para llevar un mensaje, ¿cierto? Y volviendo al tema, ¿cierto? Con todo lo que yo viví en mi vida sin conocer a Dios, ¿cierto? Ahora conozco cómo piensa el delincuente y sé cómo llegar a él. Sé con qué tipo de palabras llegar al delincuente. Y cuando salimos a predicar, ¿cierto? Con mi papá, hay una población en el Foro que se llama la calle 1, que es donde está toda la maldad, la delincuencia. Y yo le hablo a ellos en sus términos, en su vocabulario. Así les predico el Evangelio, ¿cierto? Eh, como hablan ellos en la jerga chora del mundo delictual, yo le hablo con esos términos, sin faltar el respeto ni decir garabato, pero con esos términos y con esa verdad que es la verdad del mundo, la verdad del delincuente, donde el diablo, ¿cierto? Ejerce dominio sobre el delincuente, ¿cierto? Y le pinta un mundo de fantasía, ¿cierto? Ofreciéndole la riqueza, ¿cierto? Delictual al delincuente, ofreciéndole viajes para Europa, vayan a naciste checharra, vaya a morir cantando, ¿cierto? El diablo le pinta un cuento de súper choro al delincuente, ¿cierto? Diciéndole que tú soy choro y el cuento del Robin Hood y que lo roba a los ricos para darle a los pobres, ¿cierto? Y con verdad de Dios yo les predico que eso es una mentira del diablo, ¿cierto? Y que el robo es robo delante de Dios y que el cuento de Robin Hood, ¿cierto? Es un cuento del diablo, ¿cierto? ¿Para qué? Para engañar, para robar, para destruir. Y les digo que el diablo los odia y que el diablo es el que los guía a la delincuencia, que el diablo es el que les coloca en el corazón el amor al dinero, el amor a la riqueza y la envidia hacia los ricos, porque el delincuente es guiado por un odio irracional hacia aquellos que tienen riqueza, hacia la sociedad, hacia los que son prosperados. El delincuente se guía con un odio irracional hacia aquellos que tienen más. Porque el delincuente es un ser humano que crece en la pobreza, que crece, ¿cierto?, sin zapatos, que crece en la calle, ¿cierto? El delincuente que crece dentro de los internados. Por eso es que es importante que el cristiano evangélico vaya a evangelizar a las casas de hogares, a los hogares de menores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí es donde el diablo empieza a trabajar, ¿cierto? Con el joven, a sembrar la maldad, el odio, ¿cierto? A los niños que están en libertad, ¿cierto? A los niños que están con sus padres, que celebran las navidades, que reciben regalos en sus cumpleaños. Yo nunca celebré una Pascua, yo nunca celebré un Año Nuevo, yo nunca recibí un regalo de niño. Y tenía odio hacia los prosperados, odio hacia los empresarios, hacia los banqueros, ¿cierto? Hacia los jóvenes, ¿cierto? Que tenían, ¿cierto? Más que yo los odiaba. Y eso me movía, eso me motivaba, el odio hacia ellos, porque ellos tenían y yo no tuve. Y por eso yo los asaltaba y les pegaba. Y los maltrataba y los flagelaba. Por ese de odio que el diablo sembró en mi vida. Y ahora como obrero de Dios, aprendí cómo hablarle a ellos. Aprendí cómo evangelizarle a ellos, cómo predicarle a ellos. Y de esa forma, ¿cierto? Dios me hace trabajar a mí. Usted tiene una vida distinta. Pero todos fuimos llamados de Dios, ¿cierto? Por algún tipo de sufrimiento. Quizá usted es una persona tranquila, una persona trabajadora, ¿cierto? Que nunca le ha robado a nadie. Pero todos los que llegamos al Evangelio siempre llegamos, ¿por qué? Porque algo nos aqueja, porque algo hay que el diablo ha hecho ahí. Droga, alcohol, engaño, mentira, de distintas formas. Llegamos al Evangelio, distintos tipos de personas. Quizá usted es una persona que engañaba a su esposa, que perdió su hogar, que su esposa lo dejó, o su esposo lo dejó. Había adulterio en su vida, quizá en su vida había alcohol, quizá en su vida había delincuencia, quizá en su vida había droga, quizá en su vida había hechicería, brujería. Y de ahí fue llamado, ¿cierto? Entonces, dentro del sistema de vida que usted llevaba, ¿cierto? Dios deshace las obras del diablo,
Dios derriba todos los argumentos del diablo, transforma nuestras vidas, nuestros corazones, ¿cierto? Y nos reeduca. Siempre digo esto, Dios nos reeduca, Jesucristo nos reeduca en el libro de San Mateo, donde Él perfecciona la ley, donde Él nos enseña, ama a tu prójimo como a ti mismo, donde Él nos enseña del afán, de la ansiedad, el afán y la ansiedad. Y muchas cosas nos enseña Dios, el Señor, a través de San Mateo. La reeducación, porque el niño, ¿cierto? Es educado en la escuela, ¿cierto? Pero sus primeros valores los recibe dentro de su hogar. El cristiano, ¿cierto? Los primeros valores los recibe también en su hogar, de sus padres que conocieron a Dios, ¿cierto? A través de estas enseñanzas que están en el libro de San Mateo. Usted que está criando a su hijo en el Evangelio, enséñele de chiquitito qué es lo que es nacer de nuevo, qué es lo que es tener un encuentro sobrenatural con Dios. Y reedúquelo guiado por el libro de San Mateo, que entrega valores cristianos. Y que esos valores van a ir derribando todos los argumentos del diablo. Porque el diablo desde chiquitito empieza a sembrar su maldad, su mentira, su iniquidad en el ser humano. En general. Desde niño empieza a sembrar la maldad, el odio. Desde niño el diablo empieza a atacar, a destruir, a matar. ¿Cierto? El diablo te odia. Y el mundo está bajo el dominio del diablo. Pero los que están en el mundo no son tu enemigo. El enemigo del alma son los demonios, las huestes de maldad que trabajan con el diablo. Esos espíritus inmundos. Los espíritus inmundos son el enemigo de nosotros, no las personas que están en el mundo. El mundo os aborrecerá, dice la palabra de Dios. Y nosotros como obreros aprobados en la verdad, tenemos que tener claro que no es la persona que está en el mundo nuestro enemigo, sino que está eso que guía a la persona, que se llama Satanás, el diablo. Porque el que está en el mundo no conoce esta verdad. Los que están en el mundo y dicen que son ateos no conocen a Dios. Los católicos no conocen a Dios. Los budistas no conocen a Dios. Los islámicos no conocen a Dios. Creen conocer a Dios, creen conocer, pero no conocen la verdad. Y nosotros que conocemos la verdad, tenemos que guiarle y enseñarle. Jesucristo de muy niño sabía cuál era su misión como obrero. ¿Por qué? Porque antes que Jesús naciese, se le apareció un ángel a María y le dijo que era bendita entre todas las mujeres, que iba a tener un hijo al cual iba a llamar Emmanuel, que quería decir Dios con nosotros, y que le iba a llamarle Jesús, y que iba a ser el Salvador. Y María ya sabía cuál era la misión de su hijo. Y Jesús creció como niño, ¿cierto? Pero María de chiquitito le empezó a decir, a contarle cómo ella tuvo un encuentro con el Señor. Y cómo a ella se le dijo lo que Jesús tenía que hacer. Y María le enseñó a Jesús, inconscientemente quizás porque María no era discípula. Inconscientemente, ¿cierto? Ella le contó que era hijo de Dios, que había nacido por el propósito de Dios. Y Jesús, ¿cierto? Al escuchar esta historia desde su madre siendo niño, se le despertó el instinto de hijo de Dios. Y yo me imagino, porque esto no está escrito, pero yo lo imagino, que él empezó a hablar con Dios. Él empezó a dialogar con su padre. Y aprendió lo que era la oración, que es hablar con Dios. Y se empezó a comunicar con Dios y empezó a recibir por revelación, a recibir cuál era toda su misión. Y fue educado por el Espíritu Santo de Dios. Y así fue como a los 12 años fue a dar un templo, cuando se le perdió a María y a José. Y lo fueron a encontrar en una sinagoga hablando el Evangelio.
Perdón, hablando de la Sagrada Escritura. ¿Cierto? Él ya sabía cuál era su ministerio. Él ya sabía y le dijo a los papás, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que los negocios de mi padre me conviene andar? Porque ya sabía que le convenía. Ya sabía cuál era su misión. Pero era niño. Y como niño él fue y se sujetó a sus padres. Porque las cosas de Dios son ordenadas. Todo lo de Dios es ordenado. El niño tiene que vivir su infancia como niño, su juventud como adolescente y su adultez como hijo de Dios, como evangelista, misionero, pastor, como lo llama el Señor. No, no hay que forzar al niño a actuar como adulto. Hoy día vi un video de un niño que salía predicando en la iglesia. Muy lindo el mensaje, pero no está viviendo su infancia. Y las cosas de Dios son ordenadas. El niño no estaba viviendo su infancia. Y Jesús, sabiendo cuál era su misión, se sujetó a sus padres hasta los 33 años y vivió su infancia y vivió su adolescencia llenándose de Dios. ¿Cierto? Y a los 30 años comenzó su evangelización hasta los 33. ¿Cierto? Entonces nosotros tenemos que tener clara cuál es nuestra profesión dentro del Evangelio de Dios, como Jesucristo lo tuvo y cómo nos enseñó Él. ¿Quiere saber cuál es su profesión, ¿cierto? Dentro de la obra? ¿Quiere ser un obrero aprobado? Llénese de Dios, llénese del conocimiento de la palabra de Dios. Lea el Evangelio de San Mateo para que sea reeducado y reciba, ¿cierto?, toda la doctrina, ¿cierto?, la reeducación y los valores cristianos que tiene que recibir. Y lea los libros de Lucas y lea a San Juan, ¿cierto? Y aprenda del primer obrero en la obra de Dios, el obrero que dio inicio a la obra de Dios, el maestro de maestros que se hizo obrero, el maestro que le dijo a Pedro, tú eres Pedro y tú recibirás las llaves de los cielos. ¿Sabe por qué Jesús le dijo eso a Pedro? Fue una promesa. Cuando Jesús le dijo, tú vas a recibir las llaves del reino, no quería decir que él iba a estar en la puerta como salen en algunas caricaturas, en monitos o en las películas, que él iba a estar en las puertas y abrir las puertas a los que llegan al reino de Dios. No, no es así. Esto se cumplió en hechos. Pedro fue el primero de los discípulos que predicó y se convirtieron en 3.000. Fueron los primeros 3.000 que llegaron al reino de los cielos. Jesucristo dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Usted, yo, mi hermano, mi hermana, mi pastor, el obispo, somos el reino de los cielos. Porque Jesucristo dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. Nosotros, la iglesia, somos el reino de los cielos. Todavía no llegamos a nuestro reino celestial. Estamos aquí en la tierra. Y cuando Jesús le hizo esa promesa a Pedro, le estaba diciendo que él iba a ser el primero, ¿cierto? El primero en ganar almas para el reino de Dios. Y ganó 3.000 almas y después 5.000. Y usted y yo, como obreros aprobados, ¿cuántas almas hemos ganado para Dios? Tratemos de ganar aunque sea una. Tratemos de ganar aunque sea una. Aprenda cuál es su evangelización, aprenda a evangelizar, use los medios, agote medios para evangelizar. Este es un medio que yo ocupo, subir videos a YouTube. Porque yo sé que esto no solamente lo van a ver hermanos, también lo van a ver personas que no conocen a Dios. Si no tiene la personalidad para ir a pararse a un punto de predicación, si no tiene la personalidad para predicar arriba de un púlpito,
si no tienen la capacidad de tocar instrumentos y ser un adorador, venden, ¿cierto?, unos folletitos cristianos, ¿cierto? Y compre esos folletitos y reparta, aunque no diga nada. Reparta solamente folletos. Cómprelos, vaya a donde su pastor, dígale a su pastor que se los bendiga, que se los timbre con el timbre de la iglesia y salga a la calle, y así como salen las promotoras a repartir volantes, usted salga a repartir tratados bíblicos, folletos bíblicos con el timbre y la dirección de su iglesia y el teléfono de su pastor. Salga a repartirlo. No diga nada. Si no tiene la personalidad, no diga nada. Solamente reparta y diga. Y por último, solamente tome, Dios le bendiga, tome, Dios le bendiga, tome, Dios le bendiga a todos los que pasan por el lado suyo. Y esos tratados bíblicos traen esto, palabra de Dios. Vienen siempre con un versículo bíblico. Y la palabra es la semilla. Y cuando usted reparte ese folleto bíblico, está sembrando la semilla. Y recuerde que no somos nosotros, sino que es Dios el que da el crecimiento. Y esa persona va a tomar ese folletito y lo va a leerlo. Lo va a leerlo. ¿Cierto? Y puede que ese folleto diga, en él estaba la vida, era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, más las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Y él va a meditar eso. Y Dios le va a colocar como la semilla, la palabra es de Dios, y la palabra de Dios nunca jamás vuelve vacía. A ver, se le va a despertar la curiosidad y va a ver de dónde sale esto, en San Juan. Y va a tomar quizá una Biblia o un Nuevo Testamento y va a leer. Y va a leer ese versículo que encontró o que usted le repartió en el folleto. ¿Cierto? Y después va a leer otro versículo y otro versículo. Y más allá, más bajito dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron y a los que creen en su nombre dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y muchos textos bíblicos traen esos folletos. Salga a repartir esos folletos. Y ya está evangelizando. Coloque alabanzas cristianas en su casa. No escuche música del mundo. No escuche a Ricardo Arjona. No escuche a Don Omar. Escuche alabanzas cristianas. Y dele volumen. El diablo usa la palabra de Dios para enmudecer a los cristianos. El diablo usa la palabra de Dios para atentar al mismísimo Jesucristo. Y con la palabra de Dios le engaña a usted y le enmudece. ¿Y qué es lo que este es un argumento que usa mucho el diablo en los cristianos? El Hijo de Dios tiene que ser prudente. No coloque la música fuerte porque le molesta a sus vecinos. El Hijo de Dios tiene que ser prudente. Y así te acalla el del diablo. La alabanza, a través de la alabanza, el Señor también ministra. La alabanza produce paz en el lugar donde se escucha. Y el río se expande como bomba atómica. Coloque alabanza. Yo coloco alabanza en mi casa y le doy alto volumen. Y nadie me reclama. Porque lo hago en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo sé que hay hermanos que escuchan las alabanzas. Quizá un hermano descarriado que va pasando por la calle, por al frente de mi casa. O quizá el vecino está escuchando la alabanza. Cuando estamos en la iglesia, en la casa donde mi papá coloca la alabanza en los amplificadores de la iglesia, todos llantos. Y mi papá me contaba que la vecina siempre le decía, pastor, qué linda la alabanza que coloca usted. La alabanza le llega al vecino. Descargue. En YouTube salen relatos bíblicos para personas no videntes. Y sea astuto como la serpiente. Descargue la Biblia en audio y colóquela en la casa con volumen. Y el vecino inconscientemente va a escuchar la palabra de Dios. ¿Y cuántas formas más que hay para evangelizar? Pero busque los medios de ser un obrero aprobado, un obrero. Los obreros son los que reciben salario. Y los obreros que no trabajan dentro de la viña son despedidos. Dígame. No tengo llave aquí para darle agüita, mi amigo.
Busque cómo, busque cómo evangelizar. Busque cómo evangelizar. Busque cómo llevar la palabra de Dios a otras personas que no conocen a Dios. Busque, agote los medios. Agote los medios para ganar alma. Sea un obrero aprobado. Les recuerdo, si usted es un trabajador y usted no ejerce bien su función como trabajador, en su trabajo lo despiden, lo echan, lo expulsan. Si usted es un trabajador revolucionario, en su trabajo lo expulsan. Pero si usted es un trabajador que ejerce bien su oficio, su jefe lo ascienden, ¿cierto? O le suben el salario o el sueldo, como le llamamos, decimos acá, ¿cierto? Y puede llegar siendo un simple jornal o obrero y pasar a ser jefe de obreros dentro del trabajo, según la profesión que usted ejerce, ¿cierto? En la obra de Dios también es así. Los malos obreros son expulsados. Los malos obreros no son aprobados, no reciben bendición. ¿Cómo le va a pedir usted un aumento de sueldo a su jefe si usted no trabaja? Dentro de la obra de Dios lo mismo. ¿Cómo le va a pedirle cosas a Dios si usted no ejerce usted no ejerce su profesión como corresponde? No evangeliza, no gana almas para Dios. ¿Con qué descaro usted después se acerca a Dios a pedirle algo? Pedid y se os dará, dice la palabra. Pero también dice, buscad y hallaréis. Busque cómo ganar almas. Busque cómo llenarse de Dios, de la palabra de Dios. Busque cómo evangelizar. Busque cómo ser un obrero aprobado. Busque cómo agradar a Dios. Busquemos, me cuento yo también. Busquemos cómo agradar a Dios, cómo evangelizar, cómo ser aprobados por Dios y no desaprobados. No seamos despedidos por Dios. Y como hablamos en otra predicación que compartí, hay que ser frío o caliente. Pero tibio te vomitaré, dice el Señor. No sea tibio. No vaya a la iglesia a calentar el asiento. Pagar los diezmos es obligación de todo cristiano. Pero pagar los diezmos no te va a hacer salvo. La ofrenda se hace para Dios. La ofrenda no te hace salvo. Ofrende a Dios. Ofrende con gratitud y no ofrende las obras. No, ofrende con gratitud. No ofrende las obras. Ofrende con gratitud. Pero la ofrenda no te va a hacer salvo. Ni el diezmo te va a hacer salvo. Es un mandamiento que hay que cumplir con Dios. Porque el que no paga sus diezmos es un ladrón. Lo dice Malaquías 3. El que no paga diezmo es un ladrón. Tienes que pagar tus diezmos. Pero tienes que ser buen obrero también. Tenemos que ser obreros aprobados. Busque, busque. Cáele bien al jefe de los jefes. Busque caerle bien al jefe de obra. Al jefe de obra del reino de los cielos. Busque caerle bien. Que lo mire y que diga, este es buen trabajador. Esta es buena trabajadora. Porque el evangelio no es solamente para los hombres, también es para las mujeres. La palabra de Dios no es solamente para los hombres, también para las mujeres. Y dentro de la Villa del Señor hay obreros y hay obreras. La mujer se salvará engendrando hijos, dice la palabra de Dios. Y no estamos hablando de tener hijos terrenalmente, de los hijos carnales, no. Engendre hijos en el espíritu. La mujer se salvará engendrando hijos espirituales y dando ejemplo
como buena esposa, como buena madre. Enseñando a las más jóvenes. Que tu hija te vea que tienes un buen conducir dentro de la iglesia, que tu hija no te vea en la casa bailando reggaetón, no, que te vea escuchando alabanza. Enséñale a tu hija, enséñale a tu hijo. Nuestra primera evangelización parte en nuestros hogares. Nuestros hijos tienen que saber orar, tienen que tener temor de Dios en sus vidas. Y dentro de todo esto quiero platicarle esto. Hay un versículo que muchas veces lo escucho los hermanos, ¿cierto? Que está en Proverbio 1:7, que dice, el principio de la sabiduría. La palabra de Dios hay que interpretarla bien, porque dice que aquel que cambie la palabra de Dios, que le quite o le añada, dice que recibirá todas las plagas que están escritas dentro de este libro. Dentro de este libro. Proverbio 1:7 dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No dice el temor a Jehová, dice el temor de Jehová. Léalo bien y cuando lo diga o lo comparta o lo predica, predíquelo como corresponde. Es el temor de Jehová. Nosotros recibimos amor de Dios en nuestra vida, recibimos perdón de Dios en nuestra vida y recibimos temor de Dios en nuestra vida. Temor de Dios no es lo mismo que temor a Dios. No confundamos ni transgredamos las escrituras. Porque dice en Apocalipsis que aquel que quite o añada, se le vendrán todas las plagas escritas en este libro. Esa es una acotación que quiero hacer, ¿cierto? Para la gloria de Dios. Entonces, busquemos ser obreros aprobados y no reprobados. Seamos buenos trabajadores, así como usted busca ser buen trabajador donde usted trabaja, ¿cierto? En el lugar que usted esté trabajando, ¿cierto? Sea oficina, sea en un banco, sea en una oficina, sea en una viña, en un sembradío, ¿cierto? En una parcela, en una construcción, donde usted trabaje, ¿cierto? Usted trata de ser ¿cierto? Un buen trabajador. ¿Para qué? Para que su jefe lo vea y lo premie y lo ascienda y le suba el salario, ¿cierto? En la viña de Dios es igual. Sea un obrero aprobado por Dios, no un obrero reprobado. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Reitero los saludos a mi obispo Julio Borena, a mi pastor y padre Pedro Bañares, a mi pastora María Inés González. Y desde aquí bendigo su hogar, bendigo su familia, bendigo su matrimonio, bendigo a sus hijos, bendigo su despensa. Y declaro que su corazón sea lleno de palabra profética, de restauración, para que usted pueda compartir con los hermanos que están caídos, que están apartados en el camino, y que Dios le coloca en el camino, ¿cierto? Usted reciba palabra profética de restauración en su corazón. Pídale a Dios palabra profética de restauración para entregarle a aquellos que están caídos, para que sean restaurados y sanados. Y si usted no conoce a Dios, si usted nunca le ha servido a Dios, si usted por primera vez está escuchando una predicación, ¿cierto? Y usted nunca ha aceptado a Jesucristo como su único y personal Salvador, la palabra de Dios dice en San Juan 1:6, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el lugar que usted está, cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor, te acepto como mi Salvador. No te conozco, pero te quiero conocer. Te abro las puertas de mi corazón para que tú entres a mí, para que tú hagas una obra en mi vida. Señor, a través de mí quiero ser de bendición para mi hogar, para mi familia. Acéptame, reconóceme, adóptame como tu hijo. Y yo te reconozco como mi Salvador, como mi Señor y como mi Dios. Señor, yo renuncio a toda idolatría. Nunca más me inclinaré a imágenes hechas por manos de hombre,
ni a cuadritos, ni a santitos, ni a ningún santo ni mono pintado que represente a Jesucristo o a Dios o a los ángeles. Señor, yo te creo en ti, Dios, con el corazón, con el alma y con la mente. Y Señor Jesucristo, te acepto como mi único personal Salvador. Espíritu Santo, llena mi vida. Haga esta oración, quizás no de la misma forma, pero con esa dirección. Y al hacerlo, o si ya lo hizo, ya es hijo o hija de Dios. Y como hijo o hija de Dios, su misión es evangelizar. Lea la Biblia porque la Biblia es para leerla. Ore constantemente a Dios porque la palabra de Dios dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 dice: orad sin cesar. Jesucristo oraba noches enteras a Dios. Así que ore a Dios, hable con Dios, cuéntele sus problemas a Dios. Y orar no es solo pedir, orar es llenarse de la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios, es disfrutar de Él y de sus revelaciones. No doble la rodilla solo para pedir, pedir. También doble su rodilla y calle para que escuche la voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios hay que arrodillarse, cerrar los ojos y callar. Y disfrutar de la presencia de Dios en silencio. Y hágase el medio para orar. Coloque una alabanza o alabanzas de meditación. Busque en YouTube salen, en YouTube te coloca 1 hora de alabanzas de adoración y le van a salir mix de 1 hora, de 2 horas, de 8 horas de alabanzas de adoración especiales para orar. Descárguela. En vez de descargar el reggaetón, descargue esa alabanza y colóquela en su casa y doble sus rodillas, cierre sus ojitos y coloque esas alabanzas con alto volumen para que nada lo distraiga. Y adore a Dios, alabe a Dios, bendiga a Dios, agradezca a Dios. Dígale: Señor, gracias por tu amor. Señor, gracias por tu perdón. Señor, gracias por tu misericordia. Dígaselo durante un buen rato y después calle. Cante esa alabanza en su corazón y medite. Y Dios le va a hablar a su vida. Va a escuchar la voz de Dios. En 1 de Samuel capítulo 3 versículo 1 al 10 nos enseña cómo Samuel, estando dentro del templo, no conocía la voz de Dios hasta que aprendió a escuchar la voz de Dios. Léalo. 1 de Samuel capítulo 3 versículo 1 al 10. Léalo y aprenda. Aprenda a oír la voz de Dios. Aprenda a oír la voz del Espíritu Santo y aprenda a oír la voz de Jesucristo. Que no siempre habla Dios. A veces nos habla Jesús. Y a veces solamente nos habla el Espíritu Santo de Dios. Pero siempre uno de los tres nos responde. Y recuerde, Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios prospere tu alma. Y espero que esto sea de bendición para su vida, porque es de bendición para mi vida. Para Dios sea toda la gloria desde hoy y para siempre. Y nos vamos a despedir con una oración a Dios. Padre Santo, te doy las gracias, Señor, por este instante, por este momento. Gracias, Señor, por todas estas palabras que tú has puesto en mis labios. Gracias, Señor, Padre Celestial. Bendice esto que se ha hecho, este video. Bendícelo, Señor. Mañana lo subo a YouTube. Señor, bendícelo. Que sea de bendición para muchos, para miles. Señor, que sea de bendición para miles, que muchos lleguen a ti, que muchos sean evangelizados por ti, Señor, que muchos reciban tu palabra y que produzca fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Gracias a Dios por todo, para ti sea toda la gloria, la honra, el poder, el imperio, la alabanza desde hoy, para siempre, por los siglos de los siglos. Padre Celestial, y reconozco que tuya es la gloria y que he hablado tu palabra. Esto no es mío, es tu palabra, lo que he aprendido de tu santa Biblia, Señor. Nada es mío. Todo es tuyo, Señor.
Gracias a Dios por todo. Amén y amén.